Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal CryptoKena. Mi nombre es Jesús Orlando y el día de hoy te voy a hablar de cómo comprar y vender o vender criptomonedas estando, por ejemplo, en Venezuela, que es donde yo me encuentro. Puedes comprar, puedes vender criptomonedas. Si tienes para comprar $2 en criptomonedas, bueno, $2 las puedes comprar. No tienes que esperar reunir 5 o $10, es la cantidad mínima en los billetes de dólares. No, no es necesario. Puedes comprar 2, puedes comprar 3, depende de la disponibilidad de la gente que esté vendiendo en esta plataforma. Es una manera muy fácil. Lo puedes hacer desde cualquier país del mundo. Esta es la plataforma número 1 a nivel mundial. Ya se las he nombrado anteriormente porque es con la que yo trabajo, con la que más me gusta. Pero bueno, antes de continuar, sin más nada, te digo que por favor te suscribas a mi canal, le das a la campanita para que recibas la notificación y me ayudes con un like, manito arriba. Y bueno, sígueme en mi video y estaré siempre produciendo este tipo de videos y muchos videos de emprendimientos y de ayudas para cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy le voy a hablar un poco de cómo vender y comprar estas criptomonedas. El video es un poco rápido, estén pendientes y detalle, cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, fíjense, el día de hoy yo tengo ya $15 cargados en la plataforma y voy a venderlos. Si se dan cuenta, aquí tengo mis $15. Lo primero que tengo que hacer, como ya los tengo aquí en la billetera Spot, en la parte del mercado Spot, voy a pasarlo a P2P, que es la forma para poder vender en su moneda local. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando veo aquí el balance en mi billetera P2P, que es la de person to person, tengo el saldo en cero. ¿Qué es lo que debo hacer? Pasar de mi billetera Spot, que es donde hago trading, a mi billetera P2P. Fíjense, la billetera Spot es esta plataforma donde normalmente hacemos trading, compramos barato y vendemos caro y tenemos ganancias. Y la billetera P2P es algo muy parecido a como un mercado libre, algo así, donde uno puede comprar, vender criptomonedas, cualquier tipo de criptomoneda. Bueno, fíjense, llegamos aquí, transfiero en mi propia, yo tengo varias billeteras, que si Spot, P2P y cosas así. Entonces mi billetera Spot me lo transfiero directamente a mi P2P. Si te das cuenta, no, porque es mi propia cuenta, no tengo comisión, no gasto comisión por eso. Lo puedo hacer varias veces, no hay problema. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo mis $15 en mi billetera P2P, que es la de person to person. Bien, bueno, una vez vamos aquí para el mercado, aquí tengo una opción para comprar y vender, cualquiera de las dos modalidades. Bueno, fíjense, me voy a vender porque es lo que voy a hacer. Coloco mi moneda local. Aquí me salió un anuncio de que no puedo vender a terceras personas, que evite eso. Yo tengo mi moneda local, tengo todos los métodos de pago posibles. En este caso en Venezuela, acepta Banco Venezuela, Mercantil, Provincial, BOD, Banesco. Y bueno, cualquier otro método de pago como PayPal, Skrill, Cele, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí está es la persona, el monto a lo que está vendiendo, a lo que esta persona está comprando el dólar, la cantidad disponible que está comprando y el mínimo y el máximo de cuánto puede pagar. O sea, lo mínimo que va a pagar, a partir de cuánto, y lo máximo que va a pagar, fíjense. Les recomiendo que la reputación, por favor, estén pendientes de la reputación, que las personas que tengan 95% en adelante en órdenes realizadas completadas. Menos de ahí no, porque tiende a uno sospecharlo. Fíjense cómo se lee esto aquí. Esta persona que está vendiendo tiene para vender $87.44 y ellos están recibiendo a partir de 11 millones en adelante hasta un máximo de 101 millones. Si yo tengo 5 millones, sencillamente no le puedo comprar. Tengo que tener 11 millones en adelante, que esos son como 4 o 5 dólares. ¿Sí? Bueno, una vez que yo lo escojo, yo digo que sí, porque yo voy a vender, son 5 personas, $15, perdón. Coloco $15 y me va a pagar esta cantidad, Banco de Venezuela, y acepto la orden. Le doy vender y me va a enviar una parte privada, donde va a tener un chat privado con la persona. Aquí por cuestiones de seguridad, bueno, le tengo censurada los datos personales, tanto de mi cuenta como la de la persona. Y bueno, la persona tiene aquí un mensaje predeterminado que, bueno, si esta es la cuenta, que le confirme
para que proceda esa persona a hacerme la transferencia a mi banco de Venezuela, en este caso. Eso les recuerdo que ustedes lo pueden hacer en cualquier país del mundo. O sea, pueden cuentas en pesos, en euros, por PayPal, por Cele, por cualquier cantidad de métodos de pago. Tiene un sinfín de opciones. Yo confirmo que sí, que esa es mi cuenta efectivamente, para que la persona proceda a hacer la transferencia. Y bueno, una vez después que termine que la persona me haga transferencia, él va a proceder a decir que ya pagó, y yo debo proceder a liberar para que la persona se le haga efectivo sus $15. Claro, yo primero debo revisar en mi banco que eso ya se dio. Bien, bueno, fíjense, aquí está la cantidad a la que yo estoy comprando, a lo que estoy vendiendo el dólar, la cantidad que esa persona me debe pagar, es el total que debo recibir yo en transferencia, y por mis $15 que estoy vendiendo. Es una venta pequeña, porque lo estoy haciendo como ejemplo, para que ustedes vean cómo se negocia fácilmente en P2P. Quizás voy un poco acelerado, pero bueno, ustedes cualquier cosa le van dando pausa al video y van analizando paso por paso. Si tienen dudas me lo pueden dejar en mis comentarios y yo les responderé. Fíjense, aquí ya la persona pagó porque me habilitó el botón que dice confirmar liberación, que está aquí en la parte izquierda de la pantalla. Ahorita me va a llegar un mensaje que me va a decir que esta persona ya realizó el pago. Fíjense, ya me llegó un mensaje, esta persona ya realizó el pago, procede a liberar. Entonces bueno, yo por cortesía le dejo un mensaje a la persona que bueno, que está bien. Yo debo revisar, obviamente debo revisar primero que nada mi cuenta bancaria para verificar. Aquí entro en mi banco, verifico, y aquí está la transferencia de la persona. Efectivamente ya se me hizo aquí efectivo. Verifico, tengo el monto 27.465.000, es lo mismo que tengo en el banco, que me acaba de llegar al banco. Aquí está el captura de la persona con el mismo monto, y todo está sin ningún tipo de problema. Entonces por cortesía le digo excelente y eso, y le doy un buen día, y ya procedo a liberar. Listo, le dejo la cuestión y le doy a confirmar liberación. Una vez que yo confirme liberación, que ya estoy seguro, me va a llevar un método de seguridad que es el de Google Authenticator. En el caso mío, porque yo para uno hacer transacciones por P2P hay que verificarse, y en ese momento yo aproveché y habilité mi Google Authenticator. Aquí dice que ya está listo, ya transferí mis $15. Obviamente ya los recibí en el Banco de Venezuela y estoy transfiriéndolo. Ya estoy liberando los $15, ya a la persona le cayeron los $15 automáticamente. Y se dan cuenta, mi saldo ya está en cero, ya no tengo los $15, pero los tengo en mi cuenta en bolívares. O sea, sin ningún problema la transacción se hizo sin mayor problema. Es la manera más fácil, así como lo estamos vendiendo. Podemos comprar, es lo mismo pero al revés. Nosotros haremos la transacción por nuestros bancos locales, o lo podemos hacer por cualquier otro método de pago, como les nombré, PayPal, Skrill, Zelle, etcétera, etcétera. Como les dije, podemos comprar y vender desde lo más mínimo hasta, bueno, cualquier cantidad. Si queremos cargar algún anuncio, tiene que ser a partir de $100. Si vamos a vender a partir de $100, podemos tener derecho a cargar anuncios. Fíjense, aquí verificamos que ya la transacción ya está hecha. Aquí este es nuestro historial. Vemos que efectivamente fue lo que nosotros hicimos, la transacción. A quién se la dimos y sin problema, completado. Como les expliqué, para usted cargar un anuncio, pueden cargar el anuncio, pero a partir de $100 que pueden optar por el derecho a cargar un anuncio. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita. Aquí les voy a dejar mis redes sociales también. Me pueden dejar cualquier comentario en la descripción de los videos. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya funcionado. Cualquier cosa, me dicen.